también en YouTube en Proyectate Radio 4 y en TuneIn como Proyectate Radio. De igual forma, esta transmisión en vivo la pueden seguir en nuestra página de Facebook de Impulsando el Derecho. Y bueno, pues como cada cuarto de mes tenemos la sección Vida Sana con Calidad con el licenciado César Ríos, a quien les doy la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias otra vez por estar aquí. Bueno, pues poder otra vez llegar a la gente y llevarle a toda la ciudadanía temas de importancia actuales y que son preocupantes. Ahorita la materia penal creo que es algo que está muy ríspido, hay mucha manifestación, muchas acciones que están poniendo más delicada la situación, creo, y es importante que toda la gente sepa a qué tiene derecho y a qué no, y sepa también que, bueno, la autoridad tiene un tope, ¿no? No puede actuar de manera irresponsable, ¿no? Claro, perfecto. Y además con los invitados que hoy nos acompañan, vamos a abordar un tema de gran interés, que es la presunción de inocencia, un derecho humano. César, ¿y quién nos acompaña con nosotros? Así es, bueno, tenemos aquí al licenciado Marco Chávez, del despacho Martínez y Campo Chávez y Asociados, y tenemos al licenciado Óscar Casas también, que es parte del despacho. Él es el especialista en la materia penal. Perfecto, pues bienvenidos a este su programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y bueno, como conocedores de la materia, pues creo que nos van a introducir a un tema interesante, ya ahora con este sistema de justicia penal donde antes teníamos muy abandonado de la presunción de inocencia y ahora, bueno, se ha vuelto pieza fundamental dentro de este sistema de justicia penal, ¿no? Claro. Así es, la presunción de inocencia. Muchas gracias por la invitación y no, por nada, muy contentos de estar en este espacio tan exitoso, además que avanza progresivamente y siempre para adelante, porque las redes sociales y los medios electrónicos creo que son fundamentales para llegar a muchos lugares y a más gente. Claro. Y la presunción de inocencia como tal es un derecho humano, es un derecho humano contenido en la Constitución y también en los tratados internacionales que firma el Estado mexicano con otras diversas naciones. Y la presunción de inocencia, para que todos nos entiendan y decirlo muy coloquial, significa: todos somos inocentes en tanto el Estado, a través del Ministerio Público, pruebe lo contrario. Esa es básicamente la presunción de inocencia, que se te presume inocente hasta que el Estado logre acreditar que cometiste un delito. Sí, que normalmente sabemos que antes el Estado actuaba de manera, todavía sigue actuando de alguna manera, transgrediendo este derecho humano, pero sabemos que en el anterior sistema se daba de forma constante, ¿no? Que sabíamos que era al revés. Primero tenías que, se te decía que eres culpable y tenías que acreditar una inocencia. De hecho, pues bueno, cabe mencionar que anteriormente pues te privaban de tu libertad en cierto momento y tendrías que demostrar tu inocencia, ¿no? Ahora es viceversa. Ahorita se te tiene que demostrar esa culpabilidad. En cierto momento se presume que, bueno, en este caso es la presunción de inocencia. Claro. Sí, bueno, de alguna manera, como comenta el abogado, antes había el probable responsable y ahora ya es el presunto responsable. Ahí entra la palabra de la presuntiva. Justamente, bueno, nuestros compañeros, a mí me hacían muchas preguntas antes de empezar el programa, varios compañeros luchadores, boxeadores, y me decían que qué pasaba, que pues de repente en la calle llegan y traes una mochila, hazte para acá, baja, vacía tu mochila. Y bueno, hay el temor de que, como antes las prácticas eran que en ese momento les echaban un premio, ¿no? Claro. Y los consignaban, pues me decían, bueno, aprovechando el programa queremos saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, porque ellos obviamente traen pues todo su equipo, guantes, vendas, depende del deporte que practiquen, y sí están preocupados, ¿no? Porque muchos igual se mueven en motocicleta, y hoy día la motocicleta, que es un móvil del asalto, un móvil que están utilizando los asaltantes, pues también les preocupa eso, ¿no? Que de repente de ser inocentes pasan a ser presuntos culpables, ¿no? Claro, sí, y es muy válida, aparte esa preocupación de todos ellos. Aquí hay una cosa como muy clara. La Constitución me dice que para que me puedan revisar tendría que existir una orden fundada y motivada, pero también hay una figura en la Constitución, y hay que hacerlo ver claramente, que se llama flagrancia. La flagrancia es que te detengan con las manos en la masa, para que nos entiendan todos, al momento de cometer un delito. Y si no existieran, por ejemplo, estos retenes, que parecerían inconstitucionales a priori, si no existieran estos retenes, habría muchísimas, imagínense, vehículos que van en una fila, que lleven a una persona secuestrada y que no se les pueda revisar porque no hay una orden, pero si hay flagrancia porque estás cometiendo el delito, por ejemplo, de privar de la libertad a una persona. Entonces, yo les diría, sí tienen toda la razón, tienen unos derechos las personas que sean detenidas. Por ejemplo, un derecho que hay que hacerle ver a todos es que tienes que ser presentado ante el Ministerio Público al momento en que se te detenga. O sea, con una lógica
jurídica y una Claro. lógica de hecho. Ejemplo, me detienen aquí, es la colonia Insurgentes, me van a presentar en el Ministerio Público de Álvaro Obregón, es el tiempo que puedo hacer de aquí para allá. ¿Qué te gusta? ¿Media hora? Media hora 20 aproximadamente. minutos, sí, tampoco, si no es un helicóptero para llegar en 3 minutos, pero tampoco me pueden andar paseando. Claro, como se acostumbraba, ¿no? Como Que antes se te daba una acostumbraba. paseadita y ya después, si bien te iba, claro. te presentaban, ¿no? Es correcto. Sí. Se configuraría un delito que sería privación ilegal de la libertad, y si te piden algo en ese trayecto, por ejemplo, no digo que pase, en el Estado de México sí pasa mucho todavía, se configura un delito que se llama secuestro express. Claro. Fíjate que ahorita lo que comentabas, lo que acabamos de comentar, maestro, y sí es importante que si entonces estamos bajo el supuesto de que a toda persona se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces, ¿qué otro derecho, partiendo de esta presunción de inocencia, tendría una persona que se le quiere detener o que ya se le detuvo? Aparte del que nos acaba de comentar, ¿qué otro derecho tiene esa persona que ha sido detenida, partiendo de que siempre se va a presumir durante todas las secuelas procesales que es inocente? Por ejemplo, un derecho que es básico es que te comuniques con un familiar o con tu persona de abogado, confianza. precisamente para que haya confiabilidad y Claro. que no haya, aquí entre más transparente sea, más confiable y menos corrupto un sistema. Claro, y algo muy importante que a mí me acabas de tocar, que dice, bueno, que designa un abogado, y sabemos que ahora el abogado tiene que estar presente en cualquier momento en que declare o rinda su primera entrevista el imputado, para efecto de que esa entrevista sea válida, ¿no? Claro, tiene que ser asistido por un abogado. En dado caso de que no tenga la capacidad económica para pagar uno, el Estado le asignará un defensor de oficio o un defensor público en este caso, y lo tiene que asistir en cada una de las comparecencias que él rinda. En este caso, como bien comentas, en dado caso de que no sea asistido, pues se tendría que tomar nula como tal la entrevista. Claro. Y creo que partiendo de que ya en este sistema es un eje fundamental esta presunción de inocencia, ¿en verdad sí se está llevando a cabo? ¿O ustedes en la práctica profesional cómo lo han visto? ¿Sí se respeta? ¿O nada más lo tenemos de manera plasmada en la ley y pues en la práctica muy poco se respeta este principio? Este sistema del cual muchos nos creemos expertos es un sistema que está en una curva de aprendizaje. Tiene 3 años de implementación. Hay gente que de verdad ni vale la pena mencionar, pero van y toman un curso de un mes en algún lugar y vienen a dar pláticas y talleres y capacitación. Es un sistema en el cual estamos aprendiendo todos, autoridades y en general todos los actores, asesores jurídicos, defensores. Claro. Entonces sí se respeta, pero bueno, vi que hoy tienen en el espacio alguien que habla de la prisión como tal. Entonces cuando hacen la reforma a la Constitución y más delitos merecen prisión preventiva, realmente ahí no se está privilegiando la presunción de inocencia. Pero creo que es un punto importante lo que acabas de comentar. Sabemos que recientemente el Senado volvió a ampliar este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Dices, está violentando entonces esa presunción de inocencia. Pero también tenemos una figura muy importante que es la figura del arraigo. Entonces, la figura del arraigo, y les pregunto a ustedes como expertos en la materia, ¿no estaría violentando entonces también este principio de presunción de inocencia? El arraigo como tal, que es de 2 arraigos de 40 días que está previsto en la Constitución, es constitucional porque está previsto en la Constitución, y yo preferiría quedarme 2 veces 40 días, o sea 80, a que me vayan a dictar una autovinculación a proceso. El arraigo como tal no era tan malo, era para que el Ministerio Público, sobre todo de la Federación, se allegara de más elementos de prueba, más datos de prueba en este caso, que es nuevo sistema, y pudiera configurar un hecho con apariencia de delito. Sin embargo, lo preocupante es que se quede mucha gente en la cárcel, porque antes decíamos que era un régimen de excepción. Claro. O sea, regularmente te quedabas en la cárcel y poquitos se iban libres. Con la reforma se supone que fue al revés. Hoy, Así si es. analizamos la reforma del 13 de abril del 2019, ya no es tan excepción, ya más bien es como regla, Como y regla. pocos son los casos en los cuales te puedes ir. Creo que se ha empezado a abusar también de esta figura, ¿no? Del arraigo, porque sabemos que pues el arraigo también puede servir o se puede utilizar para efecto entonces de fabricar delitos, como se venía haciendo en otras épocas, ¿no? Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que ahorita ya también igual con la vinculación, con el mínimo estándar, pasa en automático prácticamente y te sujetan ya a un proceso, ¿no? Entonces el arraigo, pues bueno, tenía
funcionalidad de que la institución del Ministerio Público se llegara de mayor elemento para poder en cierto momento soportar esa acusación que ellos podrían mantener sobre el hecho delictuoso. Claro. Ahora, partiendo entonces de esta presunción de inocencia, ¿qué pasa si a una persona se le detiene y se acredita, ya sea por parte del abogado defensor, que en verdad o no participó en la comisión de ese ilícito o la conducta no constituye un delito? ¿Qué pasa entonces si ya fue detenido? Esa pregunta es importante y la platicábamos con César, con sus agremiados, con la gente que apoya en la fundación, que es además una labor muy loable y muy noble, y platicábamos de que ¿qué sucedería cuando se acredita que no cometiste algo? Ahí tiene que operar la duda razonable en la sentencia definitiva. Ante la duda razonable se te tiene que absolver. Y como bien dijo Oscar, en el auto de vinculación a proceso con la duda se te va a dictar el auto de vinculación, pero eso no significa que hayas cometido ningún delito, significa que hay elementos para que se te siga un proceso, y será en la sentencia definitiva cuando se te juzgue definitivamente y se te diga eres penalmente responsable o no. Claro, hay algo muy importante que los medios de comunicación se han encargado de difundir y a veces de ponerlo en otro contexto. Cuando una persona es detenida, nos presentan imágenes donde claramente vemos que fue la que cometió, vamos a un ejemplo, un robo, que despojó a una persona de sus pertenencias, lo detienen y sabemos por los medios de comunicación que nos dicen salió libre. ¿Por qué? Porque quizá entonces la detención no fue legal. Cuando se llevó el procedimiento y el juez tenía que en su momento determinar si esa detención fue constitucional o no, ahí salen libres. Es algo muy cuestionable y creo que mucha gente también en esa parte se ha confundido por la información que nos dan los medios de comunicación cuando por la vía legal, cuando lo vemos, entonces quizás sea una conducta o mejor dicho, un acto del juez meramente constitucional. Bueno, esta figura de la que nos hablas es bastante interesante, que es cómo se califica la detención. Yo te diría, por ejemplo, si yo te detengo aquí afuera y te presento 3 horas después y no hay una lógica respecto a las horas. Está justificado. Eso nos lo preguntaban mucho los comerciantes, ¿no? Decían, ¿qué pasa si me detienen y me presentan 3 horas después? Por primera vez en la historia del sistema judicial mexicano, hay que decirlo como tal, los jueces califican la detención. Y la detención es o legal o ilegal. ¿Y qué se utiliza para que los jueces califiquen? Eso es algo interesante. Se utilizan las máximas de la experiencia, la lógica, la sana crítica, el razonamiento. Entonces un juez diría, como el ejemplo que pusimos, que te trasladan de aquí a Álvaro Obregón, diría un juez, es que a mí no me cuadra. O sea, no me cuadra que te hayas tardado 6 horas, pues no me da. O sea, bueno, ni yéndote caminando, haría 6 horas allá. Eso es lo que analizan los jueces. Y entonces los jueces dirían, 6 horas no me cuadra, entonces quiere decir que hubo una ilegal detención porque no cumplió con los protocolos mínimos y en ese sentido tendría que existir una libertad por la ilegalidad de la detención. Claro, eso que acabas de comentar es súper importante porque entonces ya estamos hablando que quizás sí participó o sí cometió esa conducta delictiva, sin embargo, aquí es por la detención. Por culpa de la autoridad. Sí, por culpa de la autoridad que efectivamente no puso inmediatamente a disposición, en este caso del Ministerio Público, a la persona detenida. Y a veces nos presentan entonces, medios de comunicación, la nota, ¿cómo es posible que si es un delincuente lo dejen en libertad? No es inocente, dicen entonces, ahí dicen, ¿cuál presunción de inocencia? Creo que ahí a veces en los medios de comunicación están confundiendo a la gente, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? A veces se malinforma a la gente, ¿no? Entonces, sí es de suma importancia en cierto momento, al momento de hacer la detención, la autoridad, de ponerlo a disposición del Ministerio Público más cercano, ¿no? En este caso, porque a veces, como bien comentas, ¿no? Son culpables, pero se van en libertad por una omisión de la autoridad competente. Claro. Sí, ahora es importante, digo, no sé si mucha gente de la que nos está viendo, decíamos, no todos son abogados, claro, pero el Ministerio Público tiene 48 horas para integrar una averiguación previa con el detenido, y si no tiene los elementos lo tiene que dejar ir, no lo puede retener. Entonces sí es importante pues que se capacite también a la autoridad, porque desde la detención, si ya llaman floja la averiguación, finalmente no va a llegar, o sea, no se va a consignar. Y no porque lo dejen libre quiere decir que es inocente, es importante también decirlo. No quiere decir que en otro momento se perfeccionen las cosas y sí vayan por él, ¿no?
también es importante. Esto que nos dices es que es muy interesante, que es ahora se llama carpeta de investigación, pero pues básicamente es lo mismo, es un registro de investigación. El Ministerio Público, una vez que eres puesto a disposición de él, o sea, a su disposición jurídica, cuenta con un término fatal, quiere decir que no se puede exceder ni un minuto, de 48 horas. ¿Para qué? Para resolver tu situación jurídica y ponerte a disposición de un juez de control o, en su defecto, dejarte libre. Claro. Y si ha pasado, y yo reconozco mucho a algunos jueces de verdad muy valiosos del nuevo sistema, que por 10 minutos han otorgado libertades por ilegalidad, porque se pasó 10 minutos, y un juez decía muy sabiamente, ahorita son 10 minutos, mañana es 1 hora, pasado mañana van a ser 72 horas. Sí, así es. Sí, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo con ese criterio que se ha implementado. Pero, por ejemplo, entonces, partiendo de esta presunción de inocencia, sí es importante que comentemos que esta presunción es durante toda la etapa procesal, cada una de las fases que integran este sistema procesal, se tiene ese principio vigente, ¿no? Hasta entonces, ¿hasta qué momento, para que nuestro auditorio conozca, entonces, hasta qué momento ya deja de existir esa presunción legal? Esa pregunta es bastante interesante. La presunción de inocencia la veríamos en 3 grandes momentos. 1, con el trato digno que se tiene que dar a toda persona que sea detenida, se le tiene que respetar su dignidad humana en todo momento. 2, sería el momento de la valoración de todas y cada una de las pruebas. Y el 3er momento, que para mí es el más importante, donde sí opera la presunción de inocencia lisa y llanamente, sería al momento de dictar la sentencia, porque en caso de duda el juez tiene la obligación de absolver. Los jueces valientes, que sí hay muchos también, tienen la obligación de absolver cuando existe duda razonable y mucho más cuando no se cometió el delito. Fíjate que esta parte que acabas de comentar, dice jueces valiosos, jueces que tienen ese valor. He tenido la oportunidad de llevar algunos asuntos también en materia penal y a veces, fuera ya del asunto, me decían, es que a veces, pues ni modo, como se trata en este caso de una violación y así como están las cosas, dice, pues ni modo, pues hay que sentenciar, porque pues prácticamente hay que entregar una cuota. ¿Para qué? Para que se tengan estadísticas en donde tienes en verdad. Toda la razón, ¿eh? Claro. Que no lo digamos no significa que no existe. Claro. Aquí somos valientes. Así César es. nos dijo que era con total apertura. Claro, por Nos supuesto. tocó un asunto en el Estado de México, de verdad, de una persona. Qué lamentable que hayan violado a alguien, pero más lamentable que se haya quedado una persona 15 años cuando no hizo nada. ¿Por qué? Por eso que dices tú, porque el Estado busca la fabricación de culpables y el Estado de México es número 1 en fabricación de culpables. Sí. Es la entidad más corrupta del mundo, yo creo, el Estado de México, de verdad, donde fabrican un culpable y el juez todavía tuvo el cinismo de decir, para mí sí es muy claro, nos lo encontramos después, y dijo, sí se fueron al amparo, ¿verdad? O sea, dando a entender, claro, yo no me iba a manchar dando una absolutoria, ni la sala tampoco, porque son de casa. Sí, sabemos que... Pero en el amparo, qué mal, ¿no? Ya lo sacas. Claro, Sí, es lamentable que de alguna manera, pues todavía con este sistema siga habiendo este tipo de conductas y siga imperando dentro de este sistema judicial ese tipo de acciones por parte de quienes están encargados de impartir justicia, ¿no? Y sabemos que, bueno, así como esas escalas, pues, también a las grandes escalas se lleva a cabo este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, bueno, hay asuntos que ya traen, como nosotros decimos, ¿no? Traen línea, así es. Traen línea, desgraciadamente, y a pesar de que pueden ser en cierto momento inocentes, pues bueno, a veces por el número, para tener el número en cuanto a sentencias condenatorias, pues bueno, claro, condena, ¿no? Y ya posteriormente, pues bueno, uno ya como abogado se tiene que ir, como bien lo comentaba el licenciado Marco, ya no en la apelación, porque son de casa, ¿no? Tendríamos que irnos directamente al amparo para que tengan otro criterio a la forma de resolver. Claro. ¿Cómo les diré? Vamos, un caso en donde nos puedan compartir para que a nuestros auditores les quede claro cómo es que en verdad sí opera este principio de presunción de inocencia. Me voy a permitir dar este ejemplo que nosotros tuvimos la suerte, Oscar, Jesús Christopher Contreras y un servidor, de llevar el primer juicio oral de la historia de la Ciudad de México de alto impacto. Fue en el año 2017. Este sistema se homologa para que entre en vigor el 18 de junio de 2016 y en 2017 surge el primero. Obviamente el número de expediente fue el 001 y era de una persona, voy a omitir los datos por claro, respeto sí, a todos, era de una persona que supuestamente violó a una mujer de manera equiparada. Lo detuvieron, no operaba la presunción, se le dio un trato más o menos digno porque sufrió muchas cosas en el reclusorio, inclusive en una audiencia lo señaló así con
palitos y bolitas, muy triste lo que le sucede, y él, en la sentencia definitiva, jueces que no conocíamos, no había amistad, no había nada, con ellos, de verdad se ponen la camiseta del nuevo sistema, vigilando y que se observen los derechos humanos de ambos, de la víctima, del acusado, que ya era acusado por la etapa, y le dictan una sentencia absolutoria. Ese asunto es muy conocido por haber sido el primero. Tuvimos la suerte que fuera el primero y bueno, lo llevamos a cabo de buena manera, siempre con la coadyuvancia del acusado, de habernos tenido confianza, de no haber estado preguntando por aquí, por allá, lo cual es muy malo siempre. Ahí operó la presunción de inocencia, porque dice el juez, existe una duda razonable, que es en español, como pudo ser, pudo no ser, y ante la duda razonable tengo la obligación de absolver. Perfecto. Ese es el ejemplo más claro. Perfecto. César, vamos a leer nuestros comentarios que tenemos aquí en el chat. Empiezo con el que nos tiene Soleil Macherato. Dice, buenas tardes, abogados. Saludos, Soleil Macherato. Buenas tardes a todos. ¿Quién más tenemos, César? Tenemos a Ibi Gómez Ramírez. Dice, un saludo, muy buenos abogados y con mucha experiencia. El último, César, que tenemos. Margarita Morán, saludos. Qué bueno que existen estos foros. Felicidades a los panelistas. Muchas gracias. Pues sí, tratamos de traerles información y bueno, César siempre nos trae muy buenos ponentes con temas en verdad interesantes. Sí, creo que es muy importante, como decíamos, a mucha gente, creo que hemos tenido casos a lo mejor hasta cercanos, donde por no saber o no conocer un buen abogado, que es como un buen doctor, claro, desafortunadamente, hay pocos buenos, debe haber muchos, pero como en los médicos, tú quieres hacer algo malo, va a haber alguien siempre, pero para algo bueno hay muy pocos, y esta parte de tener un buen despacho atrás, que maneja todas las materias, lo digo no como un guayabazo, sino como un reconocimiento, gracias. Es muy importante, porque de una mala asesoría hay mucha gente que está en un reclusorio y no puede salir, porque como bien decía Marco, el compañero, no, tu abogado no sabe, mejor ve el mío es el bueno, ¿no? Y cambia de abogado y no conoce la estrategia que tenía, a lo mejor el inicial, y ya, pues, ahora sí que manosean el asunto, y finalmente algo que podía ser muy sencillo, donde a lo mejor podría entrar la presunción, lo desechan y se avientan todo un proceso y llegan a ser sentenciados hasta culpables, ¿no? Entonces es muy importante desde un primer momento recurrir a un buen despacho. Eso yo lo quiero dejar aquí muy claro, ¿no? Perfecto. Pues abogados, los invito a que nos compartan sus redes sociales, números de contacto para que la gente que tenga dudas en cuanto al tema o quiera contactarlos, pues se acerca a ustedes. Con mucho gusto. El despacho es Martínez Ocampo y Chávez Vaca, abogados asociados, con una sucursal en el sur de la ciudad, en Coyoacán, y otra en Santa Fe. El número de teléfono es 55 54 18 25 28. Hay una fanpage también en Facebook igual, y en las redes sociales de su servidor y de licenciado Oscar Casas también estamos a sus órdenes. Oscar, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? Buenas tardes, él nos puede encontrar en la misma página del despacho, así como también Oscar Casas Carrillo, y el teléfono es el 55 15 11 5453. César, pues muchas gracias por habernos traído un buen tema. Esperemos que no sea la primera vez ni la última que tengamos algunas otras charlas. Gusto y felicidades por el espacio, la verdad. Al contrario. Bastante le retribuye mucho a la gente, es lo que estoy viendo en los comentarios. Y aquí estamos siempre a sus órdenes. Felicidades. Perfecto, pues gracias a ustedes y esperamos. Gracias, César, también por la fundación, que vaya para adelante siempre. Muchas gracias. Perfecto, pues esperamos tenerlos nuevamente por acá con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan porque ya está también nuestra siguiente invitada, donde igual vamos a hablar temas muy interesantes. Así que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho.